Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase número 3 de biología. Este, la clase pasada estuvimos viendo las características de los seres vivos. Vimos que nacen, crecen, se reproducen, mueren, son irritables, son adaptables, evolucionan, se reproducen, ya lo comentamos, se desarrollan, fallecen, etcétera, ¿sí? Tienen metabolismo, tienen homeostasis, todo lo que vimos la clase pasada, ¿sale? Y vemos como complemento que solo los organismos vivos pueden realizar estas funciones. La materia inorgánica, ¿sí? No puede realizar eso, como quién, como el agua, como el aire, como la tierra, como la roca, el sol, los planetas, las estrellas. No se alimentan, no se reproducen, no se relacionan con el medio ambiente, ¿de acuerdo? No mueren. Es la diferencia entre algo orgánico y algo inorgánico. Bueno, cerrado este tema, yo les dejé por ahí la tarea de niveles de organización de la materia. Les dije que se dividía en micro y macro, ¿verdad? Micro, lo que no se puede ver a simple vista. Macro, lo que se puede ver a simple vista. Tenemos que la materia tiene una organización muy precisa en su interior, ¿sí? Y los organismos son el resultado de esta organización, ¿sí? De funciones coordinadas de esta organización de la que estamos hablando. Bueno, ¿cuál es el nivel más pequeño? El nivel más pequeño es algo que se llama nivel subatómico, ¿sí? ¿Por qué es el nivel? Bueno, nosotros pudiéramos decir que el nivel atómico, ¿sí? Pero sabemos que el átomo está compuesto de tres elementos. Esos tres elementos son electrones, protones y neutrones. Electrones carga negativa, protones carga positiva, neutrones carga neutra, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es más grande? Los protones y los neutrones son iguales y los electrones son más pequeños, ¿sí? Bueno, los electrones están en la periferia, los protones y los neutrones en el núcleo o en el centro del elemento, ¿de acuerdo? Del átomo. Bueno, ese es lo subatómico, ¿sí? Que lo conocemos desde hace años, ustedes lo estudian en química para ver cómo se enlazan los elementos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero Eh, eso tiene alrededor de unos 200 años más o menos que lo sabemos. Menos de 200 años, unos 100, 120 por ahí más o menos, ¿sí? Durante mucho tiempo se creía que el átomo era lo indivisible. De hecho, átomo significa sin partes, es decir, que no se puede dividir, eso quiere decir, una unidad indivisible. Pero poco a poco vamos a ver que todo es divisible por pequeño que sea, ¿sí? Este, De hecho, no sé si por ahí tengan en su casa enciclopedias o diferentes libros y se les llama tomos, porque son las divisiones, el tomo 1, el tomo 2, ¿de acuerdo? Bueno, en fechas más recientes se ha encontrado que los quarks son hasta el momento las partículas más pequeñas que se conocen. Bueno, ¿de dónde salieron los quarks? Es muy difícil que los protones y los neutrones se puedan encontrar alguna vez y chocar, ¿sí? Pero en un laboratorio que esto se realizó en Suiza, hará cosa como de unos 10 años, 15 años a lo mucho, este, realizaron un experimento con una máquina que se llama colisionador de drones y lo que hicieron fue que chocaron los protones con los neutrones y se desprendieron como si fuera un choque de carros, se desprendieron partecitas. A esas les llamaron quarks, ¿sí? Y seguramente alguna vez inventarán algo para que choquen los quarks y se haga algo más chiquito, ¿verdad? Entonces, todo va a ser divisible tarde o temprano, ¿de acuerdo? Ok, entonces ese es el número uno, el subatómico, ¿sí? Por eso dice, es el nivel más simple, ¿sí? Y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las distintas partículas que configuran un átomo, ¿sale? Bueno, luego el átomo es el siguiente nivel de organización y un átomo, ¿sí? es Equivale a un elemento químico. Un átomo
se refiere a las sustancias o los elementos que están en la tabla periódica, como el oxígeno, como el hidrógeno, como el nitrógeno, etcétera. Como todos esos elementos que ustedes ya han de haber manejado. El siguiente nivel son las moléculas o el nivel molecular, ¿de acuerdo? Bueno, este nivel molecular, ¿a qué se refiere? Se refiere a la unión. Miren, vamos a encontrar esto en todos los demás. Siempre el siguiente nivel va a estar hecho del nivel anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere? A que la unión de átomos, ¿sí? Forma las moléculas, ¿sale? ¿Cuáles son unas moléculas famosas? H2O, el agua, ¿verdad? Hidrógeno y oxígeno. NaDCl, cloruro de sodio, la sal, dióxido de carbono, ¿sí? CO2. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Entre otros. Ok, siguiente nivel después de las moléculas. Fíjense, aquí les iba a decir. Hay dos tipos de moléculas aparte. Moléculas inorgánicas y orgánicas, que con esto comenzamos esta clase. Inorgánicas son las que no forman seres vivos, orgánicas son las que sí forman seres vivos. Las que forman seres vivos van a formar células, obviamente, ¿sí? Están formadas por moléculas orgánicas, ¿de acuerdo? Y aquí empieza la vida. Este es el momento en el que empieza la vida. Acá no, acá no había vida. Aquí sí. Después, es el nivel tisular. El nivel tisular está formado por varias células, ¿de acuerdo? Y hay varios tejidos. El tejido adiposo, el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido óseo, todos los tejidos que conforman el tejido nervioso, todos los tejidos que conforman un cuerpo, ¿de acuerdo? Luego, esos tejidos se juntan y forman órganos, este es el nivel organular, ¿sí? ¿Cuál es un órgano? Corazón, el vaso, los pulmones, cerebro, estómago, intestinos, etcétera, ¿sale? Bueno, después del organular, eh, los órganos se juntan para formar sistemas o aparatos, como cuáles: sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema óseo, sistema muscular, sistema endocrino, que es el de las hormonas, sistema reproductor, que se divide en femenino y masculino, sistema linfático, que es el de las defensas, y por ahí se me está... y el sistema tegumentario, que es la piel, ¿de acuerdo? Ok, entonces, los aparatos forman un organismo, un individuo, ¿sí? Es un nivel de organización A. Bueno, si se fijan, nosotros a partir de este celular, aquí es microscópico. Ya los tejidos, los órganos, los sistemas y el organismo nosotros lo podemos ver a simple vista, ¿de acuerdo? Ya no es microscópico. Y el organismo es un nivel de organización superior que tiene varios sistemas y aparatos, ¿sí? Un poquito. Varios sistemas o aparatos. Un ejemplo de ellos son los animales, las plantas, los hongos, ¿sí? Son sistemas de organización superior. Bueno, después tenemos aquí la población, ¿sale? Varios organismos conforman una población. Esta población se refiere a que tienen que ser organismos de la misma especie, ¿de acuerdo? Si no, no es una población. Y se agrupan en determinado número para formar un núcleo poblacional, ¿sí? Una manada de leones, de lobos, un bosque de arces, de pinos, etcétera, ¿sí? Dependiendo de las especies a las que nos podamos referir. Luego, después de esto, varias poblaciones de, o sea, varias poblaciones de diferentes especies forman una comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es un conjunto de seres vivos que viven en un lugar, pero que son de diferentes especies, ¿de acuerdo? Están formados por diferentes especies. Bueno, después de esto tenemos el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Que son varias especies que están en un lugar
y que interactúan con el medio físico, es decir, el medio ambiente, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas ese es un ecosistema, medio ambiente y seres vivos, ¿sí? Luego vemos el bioma y el bioma, a grandes rasgos, podemos decir que es un conjunto de ecosistemas. ¿Cómo lo podemos decir? Bueno, por ejemplo, aquí en Zacatecas, sabemos que, por ejemplo, Zacatecas, Fresnillo, Trancoso, etcétera, Guadalupe, tenemos que son varias cuestiones que es un semidesierto, ¿verdad? Aquí en el estado, es un semidesierto. Y si nosotros vamos allá a Concha del Oro, es desierto, ¿sí? Si nosotros vamos a Montescobedo, es bosque, a Valparaíso, etcétera, ¿sí? No tenemos una región selvática, pero por ejemplo en San Luis sí, pero es a lo que nos referimos, que son diferentes ecosistemas que conviven en un espacio determinado. En este caso el espacio es el estado de Zacatecas y tiene varios tipos de ecosistemas, ¿sale? Eso se le llama bioma. Y varios biomas, varios ecosistemas, conforman, o más bien todos, aquí hay una equivocación, esto es para que quede más claro, todos los ecosistemas, todos los biomas, todo se agrupa en algo que se llama biosfera. ¿Qué quiere decir biosfera? Biosfera son todos los conjuntos de seres vivos y componentes inertes, es decir, como rocas, temperatura, agua, etcétera. O sea, todo lo vivo y todo lo no vivo, todo lo orgánico y todo lo no orgánico que existe en el planeta Tierra, ¿sí? Y también lo podemos, otra manera de llamarlo es la capa de la atmósfera en donde existe la vida. Es decir, se refiere a todo el planeta. Por eso es biosfera, como si fuera una esfera donde viven los seres vivos. A eso se refiere, ¿sí? Aquí vemos eso es un poquito una imagen sobre el nivel de organización. Aquí está subatómico, atómico, molecular, ¿sí? Como les decía yo, celular. Bueno, aquí en el molecular, acuérdense que se divide en orgánico e inorgánico. Y este sería el orgánico, el celular, tejido, órgano. Aquí están los tejidos formados por varias células. Órgano, en este caso son los pulmones, perdón. Sistema, aquí este es el sistema óseo. Este es el organismo, ¿verdad? Que da como resultado. ¿De acuerdo? Ah, esto es del nivel del micro hacia el macro. Y este es el macro a lo grande, ¿verdad? Que en este caso, bueno, este está un poquito más completo porque nos habla de átomos, elementos, moléculas, núcleo, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, población, miren, varios lobitos, comunidad, lobos y... Ay, no alcanzo a ver. Ah, bueno, aquí hay como un conejito, ¿verdad? Eh, los pinos, el césped, etcétera. ¿Sí? El ecosistema, o sea, interactuando ya con el medio ambiente, y que es el calor, la luz, el agua, eh, la humedad, etcétera, todo eso. Y tenemos al final de cuentas la biosfera. Bueno, aquí le pusieron ecosfera, que también se puede llamar así, pero esta es la biosfera, que ya sería todo el lugar donde habitan, todo lugar en la Tierra donde habitan los seres vivos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta clase número 3 y vamos a dejar una nueva tarea. Ya saben cómo son las tareas, las ponen en su cuaderno con imágenes alusivas y las mandan, ¿verdad? Bueno, la, la tarea va a ser, me van a hablar de qué es el concepto de especie, primero, ¿sí? Y qué, qué es el sistema natural, ¿sí? Y quién lo ideó, ¿de acuerdo? Esa es la tarea. Hasta aquí lo dejamos. Saludos y excelente día.